conocimiento de Dios, razón y fe y conocimiento místico. Estos temas entran en una visión metafísica de la gnoseología, es decir, la gnoseología no estudia solamente el conocimiento de las cosas materiales, sino que estudia el conocimiento como tal. Y dentro del conocimiento de la inteligencia humana, su máxima expresión es el conocimiento de la realidad suprema que es Dios. Por otra parte, en este conocimiento existen también elementos que permiten acercarse a Dios de una manera superior, es decir, recibiendo una capacidad sobrenatural de conocimiento por la fe. Se puede estudiar entonces en la estructura natural del conocimiento, que es lo que permite el acto de fe. Todos estos temas entran de lleno en la gnoseología filosófica y se conectan también con una gnoseología teológica, es decir, una teoría del conocimiento que se basa en la elevación de la capacidad de la mente humana para conocer realidades sobrenaturales, es decir, realidades que exceden la capacidad natural de la razón. Ahora, esa capacidad natural, por un lado, tiene un límite universal, por otro lado, tiene un límite particular en cada individuo que conoce, porque si bien es verdad que hay misterios absolutos que exceden por sí mismos la capacidad de la razón natural, también es verdad que algunos individuos tienen mayor capacidad que otros desde el punto de vista natural, y por lo tanto algunos individuos necesitan un complemento mayor de la naturaleza por parte de la fe que otros. Un complemento mayor por parte de la naturaleza que otros. Vamos a retomar algunos temas que ya estudiamos en la teología referidos al conocimiento de Dios. Ahora los vamos a profundizar a la luz de los elementos de la teoría del conocimiento que hemos estudiado. Y especialmente trataremos de captar la conexión de el conocimiento natural de Dios con la doctrina del entendimiento agente y el entendimiento posible. Porque en el caso del conocimiento de Dios, estos intelectos funcionan de una manera diferente. Veamos entonces la cuestión 12 de la primera parte de la suma, cómo Dios es conocido por nosotros. Esta cuestión tiene 13 artículos y todos son muy importantes. Explican directamente el tema del conocimiento de Dios, pero indirectamente hacen captar mejor el conocimiento en su esencia, el conocimiento intelectual en su esencia y también el conocimiento de las cosas materiales. El primer artículo trata acerca de si algún intelecto creado puede ver la esencia de Dios, puede ver a Dios por esencia. Si algún intelecto creado puede ver a Dios por esencia.
En la Sagrada Escritura está revelado que conoceremos a Dios tal cual es, como desarrollo normal de la vida de la gracia. La gracia es la participación de la vida divina, es un ser sobrenatural y tiene una consecuencia en la operación, porque metafísicamente la operación sigue al ser. Entonces, cuando el alma, que es donde principalmente está el ser de la persona, más aún es la que da el ser a la persona, está elevada por la gracia, tiene una operación concordante en el orden intelectual y en el orden volitivo. En el orden intelectual, esa operación es el acto de fe que alcanza a Dios como objeto directamente, mientras que, según la naturaleza, no se puede alcanzar directamente a Dios como objeto porque el objeto proporcionado de la inteligencia humana, cuando utiliza el entendimiento agente y por lo tanto realiza la abstracción, es la esencia de las cosas materiales. Ahora, como Dios es inmaterial, y lo mismo hay que decir de las sustancias separadas que habían descubierto los filósofos aristotélicos, es necesario afirmar que para conocer la esencia de Dios como objeto hay que tener una elevación de la capacidad natural esa elevación tiene un aspecto habitual en ese hábito sobrenatural que se denomina fe y tiene un aspecto actual, tiene un acto que es la operación misma, es decir, el acto de fe. Veamos la explicación que da Santo Tomás aquí, que retoma en gran medida lo que había enseñado San Alberto Magno, el cual a su vez se inspira, sea en Aristóteles, sea sobre todo en Dionisio. Hay que decir que, dado que cada cosa es cognoscible según que es en acto, Dios, que es acto puro, sin ninguna mezcla de potencia, en cuanto es en sí, es máximamente cognoscible. La cognoscibilidad es lo mismo que la actualidad. La cognoscibilidad es perfección. Más adelante, cuando se explicará el conocimiento de Dios, se hablará estrictamente de esto. Ustedes lo pueden profundizar en su aplicación al conocimiento humano en el artículo mío sobre el conocimiento sensitivo y intelectivo en Santo Tomás y en Hegel. ¿Ese ya lo tienen? ¿Ese que está en el conocimiento moral? No. Está en internet, en la Semana Tomista. ¿Cómo se llama? Conocimiento sensitivo y conocimiento intelectivo en Santo Tomás y en Hegel. Ahí está explicado el conocimiento, desde el sensitivo hasta el intelectivo, según los grados de inmanencia, o sea, según la coincidencia cada vez superior que hay entre el objeto y el sujeto. Esa coincidencia se da plenamente en Dios. Más aún, el acto de conocimiento es esa coincidencia entre la capacidad subjetiva y la realidad objetiva. Por eso Aristóteles ya decía que el entendimiento en acto es lo inteligible en acto. En el artículo 2 de la cuestión 14, donde se pregunta si Dios se entiende a sí mismo, se explica esto: que el intelecto sea perfeccionado por lo inteligible, o se asimile a él. Esto conviene al intelecto que alguna vez está en potencia,
porque por el hecho de que está en potencia difiere de lo inteligible y se asimila a él por la especie inteligible, que es la semejanza de la cosa entendida, y es perfeccionado por ella como la potencia por el acto. Esto se da en cualquier tipo de conocimiento. Pero el intelecto divino, que de ningún modo está en potencia, no se perfecciona por lo inteligible, ni se asimila a él, sino que es su perfección y su inteligible. Es decir, en Dios se identifican el inteligente y el inteligible, cosa que no sucede en los grados inferiores de conocimiento. Y en el artículo 4 de esta cuestión 14 se dice: dado que su misma esencia sea también la especie inteligible, por necesidad sigue que su mismo entender sea su esencia y su ser. Por lo cual es manifiesto que en Dios el intelecto y lo que se entiende, y la especie inteligible, y el mismo entender, son totalmente uno y lo mismo. En todas las otras cosas, entonces, hay grados inferiores de coincidencia, de asimilación, y por lo tanto distancia creciente cuanto se consideran los entes hacia abajo entre lo que se entiende y el inteligente. Volvemos al artículo 1 de la cuestión 12. Lo que es máximamente cognoscible en sí no es cognoscible a algún intelecto por el exceso de lo inteligible respecto del intelecto. Hay una desproporción en este caso. La realidad inteligible es superior al intelecto que la capta. Como el sol, que es máximamente visible, no puede ser visto por la lechuza por el exceso de luz. Esta es una referencia a la Metafísica de Aristóteles, capítulo o libro segundo. Pero esto se dice inconvenientemente. Dado que la última beatitud del hombre consista en su altísima operación, que es la operación del intelecto, si nunca puede ver el intelecto la esencia de Dios, resultará o que nunca obtendrá la beatitud, o que la beatitud consistirá en alguna otra cosa distinta de Dios, lo cual es ajeno de la fe. Está revelado en las Sagradas Escrituras que se puede ver a Dios. Por eso, desde el punto de vista teológico, o sea, suponiendo la fe, no se puede negar que el intelecto humano sea capaz de ver la esencia de Dios. Ahora, es necesario ver de qué tipo de capacidad se trata. No se trata de una capacidad natural, sino de una capacidad sobrenatural que está radicada en la natural. Ahora, ¿cómo se ve que la capacidad sobrenatural, aquella que supone el acto de fe, está radicada en la capacidad natural? Eso se ve por el razonamiento que sigue en este artículo,
Esto es ajeno de la fe. Esto, es decir, lo que dijo anteriormente, que si el intelecto no puede ver la esencia de Dios, su beatitud consistirá en algo distinto de Dios. Esto es ajeno de la fe. En él está la última perfección de la criatura racional, que es principio de ser para ella, en aquello que es principio de ser para ella. Pues cada cosa es perfecta en la medida en cuanto alcanza a su principio. Esta expresión manifiesta un principio metafísico fundamental. O sea, es una síntesis de la estructura causal del universo. El universo de todos los entes depende de la causa por eficiencia y por finalidad, principalmente. Ahora, en la eficiencia está implícita la finalidad y en la finalidad está incluida la eficiencia. Por eso, desde Dios la causalidad es una sola. En cambio, en las criaturas la causalidad está dividida. Por un lado está la causa final, por otro lado está la causa eficiente. Y esto sucede tanto más cuanto más imperfectas son las criaturas. En el caso de las cosas materiales hay mayor diversidad aún, tanto es así que muchas filosofías han perdido la relación entre la causa eficiente y la final y terminan por hacer desaparecer primero la final y después la eficiente. En el empirismo, por ejemplo, de Hume, después en Kant, etcétera, ha desaparecido la consistencia, la realidad metafísica, sea de la causalidad final principalmente, sea de la causalidad eficiente. Esta última es más evidente para la mente humana, en el ámbito de las cosas materiales. La otra es más escondida. Ahora, cuanto más se va hacia lo alto, tanto más coinciden la causa eficiente y la causa final. Y en Dios se identifican la causa eficiente y la causa final. Ambas consisten en la bondad divina. Por eso el principio metafísico bonum est diffusivum sui se aplica principalmente a Dios en el sentido de la unidad de la causalidad final y de la causalidad eficiente. El bien es principalmente el fin cuando pensamos desde la creación. Ahora, en Dios es al mismo tiempo el fin y la eficiencia. Por eso la bondad divina se difunde. Mientras que la bondad creada es más bien algo que hay que alcanzar, que no se tiene y que actúa a través de la causalidad eficiente. Por eso no es tan evidente la acción de la causa final como la de la causa eficiente. Entonces, la fe dice que en Dios está la beatitud, o sea, en conocer a Dios. Ahora, cuando la revelación habla de conocer a Dios, no habla en el sentido filosófico, sino en el sentido teológico, refiriéndose al acto de fe. La Escritura, donde está la revelación, principalmente manifiesta que hay un modo de conocer a Dios que es posible también sin la fe. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, habla de esto. De las perfecciones invisibles de Dios a través de lo que ha sido creado son cognoscibles, es decir, su divinidad y su poder. Ahora, ¿qué hay en la naturaleza que hace posible que
primero esté el acto de fe y después el acto de fe se transforme en la visión beatífica. Y por lo tanto se pueda ver a Dios, como está revelado y como creemos. En él está la última perfección de la criatura racional, es decir, en aquello que es para ella principio de ser. Pues en esa medida cada uno es perfecto en cuanto alcanza su principio. Hay una circulación en el ser. Las criaturas reciben el ser de la plenitud que está en Dios, en la causa, y esas criaturas tienden a volver a la causa, tienden a una asimilación de la causa. En el comentario a la metafísica, Santo Tomás dice: omne quod fit vadens ad finem vadit ad certum principium. Todo lo que se hace yendo hacia el fin va hacia un cierto principio. Vadit ad quodam principium. Va hacia un cierto principio. Es decir, en la realidad de las cosas hay que considerar no solamente el aspecto estático, lo que son, en cuanto ya han recibido el ser, sino el aspecto dinámico, es decir, la relación de causalidad eficiente de las cosas con su principio y la relación de causalidad final de las cosas con su fin, que es al mismo tiempo su principio. Es decir, la causalidad eficiente es la causalidad, o más precisamente, la causa eficiente es la causa final, en el caso del ser de las cosas. El ser de las cosas deriva de la participación del ser subsistente, que es Dios. Entonces, la inteligencia humana se perfecciona en cuanto torna a Dios, que es su principio. Este tornar se realiza por el acto intelectual de conocimiento, en este caso de conocimiento de Dios. Esto es ya propio de la ciencia metafísica. La ciencia metafísica torna a Dios, pero torna a partir del conocimiento del ente común o del ser en cuanto ser que está realizado en las criaturas. No torna directamente, así como tampoco la inteligencia en su ser natural refleja directamente el ser divino o la inteligencia divina, porque la inteligencia de su ser natural conoce cosas materiales y no inmateriales, y además conoce cosas creadas y no la realidad increada, como sucede en Dios. Por eso ningún intelecto creado naturalmente está en condiciones de ver la esencia de Dios. En aquello, pues, está la última perfección de la criatura racional, que es para ella principio de ser, en cuanto cada cosa es perfecta, en cuanto llega alcanzar a su principio, en cuanto llega a tocar, dice en latín, in quantum ad suum principium attingit, en cuanto atinge, que es tocar, a su principio. O sea, la perfección está en volver al principio. Este es el sentido metafísico de la finalidad. El acto de la inteligencia, que es el más perfecto,
en el orden del ser, hay que entenderlo principalmente por referencia a su fin y no solamente a su principio. Por eso no es suficiente la doctrina del intelecto agente, porque justamente que es agente implica la causalidad eficiente, principalmente, que es lo que descubrió Aristóteles. La actividad del intelecto se entiende de una manera superior por relación a la causalidad final. Y en este sentido, la consideración del acto sobrenatural, que es aquel que cumple plenamente esta finalidad, ilumina la consideración filosófica, gnosiológica, metafísica del acto intelectual. Encontramos aquí el paralelo de lo que sucede con la noción de creación en el ámbito de la metafísica en general. Aquí estamos en una zona de la metafísica que trata del conocimiento, especialmente el conocimiento intelectual. En modo similar también está más allá de la razón, pues está en el hombre un deseo natural de conocer la causa. Aquí se da otro argumento por el cual hay que decir que el hombre puede conocer la esencia de Dios, aunque no siempre de hecho la conozca. Esta capacidad o poder está realizada en todos los hombres como una potencia pasiva y no activa. Como potencia pasiva porque todos los hombres pueden conocer la esencia de Dios, pero no todos los hombres la conocen. Y además no todos los hombres la conocen en la vida actual, cuando la inteligencia está unida con los sentidos. Cuando la inteligencia está unida con los sentidos, no está preparada para conocer en acto la esencia de Dios. Porque los sentidos tienen por objeto la realidad particular, limitada, y por lo tanto la inteligencia está reducida en su operación por esta limitación de los sentidos. Por eso en esta vida no se puede ver la esencia de Dios, ni siquiera con la fe. La fe justamente se refiere al conocimiento de algo que no se ve, que no se entiende. En modo similar, entonces, esa opinión de que no se puede ver nunca la esencia de Dios, que es una opinión que existía históricamente y que había sido condenada por los profesores de la Universidad de París poco antes, en 1215, antes de que Santo Tomás escribiera. Entonces, esto es irracional. La razón puede demostrar que se puede ver la esencia de Dios. O sea, filosóficamente es posible afirmar que se ve la esencia de Dios. Aunque esto no se realice siempre. Es una potencia pasiva. Esa potencia pasiva teológicamente se llama potencia de obediencia. Es decir, es una potencia que corresponde no a un acto natural, sino a un acto sobrenatural. Ahora, el hecho de que pueda ser actualizada por un acto sobrenatural es natural. O sea, la capacidad misma es natural.
pero no se pone en acto sino por algo sobrenatural. Entonces, ahora se trata de ver qué hay en la inteligencia humana que hace posible ver la esencia de Dios. Hay en el hombre un deseo natural de conocer la causa. Esta es una expresión muy famosa. Esta expresión se refiere a algo más que a una capacidad o potencia pasiva. La potencia pasiva se refiere al poder ver a Dios o ver la esencia de Dios cuando se recibe un acto sobrenatural. Ahora, con esta expresión, Santo Tomás se refiere a un acto natural. Es un deseo. Con este deseo se quiere conocer la causa. La palabra conocer es más general que la palabra ver. No es un deseo natural de ver la causa, sino un deseo natural de conocer la causa. ¿Por qué? Porque este deseo natural no se realiza siempre de la misma manera. A veces se realiza de manera natural. Esta realización natural es denominada por Santo Tomás fin imperfecto de la vida humana. El fin imperfecto de la vida humana es el conocimiento natural de Dios que se tiene en la metafísica, como lo tenía Aristóteles. Ahora, para Aristóteles, ese es el conocimiento más alto que se puede tener porque no conocía otro. Para la revelación cristiana, hay un conocimiento superior posible, que es el de la visión beatífica de la esencia de Dios, preparado por la fe. El deseo natural abarca ambos, porque aquel que quiere conocer la causa, quiere conocerla todo lo que se pueda. Por eso, en el deseo natural de conocer la causa, está no solamente el deseo de conocerla intelectualmente en el orden natural, es decir, por analogía, por razonamiento, desde las criaturas, desde el ser común, sino el deseo de ver la causa totalmente, lo cual en el orden natural la inteligencia no puede saber cómo se puede dar. Pero en el orden sobrenatural está revelado cómo se puede dar. Entonces, está en el hombre un deseo natural de conocer la causa cuando intuye el efecto. Y de aquí surge la admiración en los hombres. O sea, el principio de este deseo es el conocimiento de los efectos, especialmente de los efectos principales, como el ser mismo, el ser en cuanto ser. Si pues el intelecto racional de la criatura no pudiera alcanzar a la primera causa de las cosas, quedaría frustrado
el deseo de la naturaleza. O quedaría vaciado el deseo de la naturaleza. ¿Ya? Quedaría frustrado el deseo de la naturaleza. Inane. Esto significa que el deseo natural de ver a Dios, de conocer a Dios, llega implícitamente hasta el ver a Dios. Ahora, ¿cómo se realiza este conocimiento de Dios? ¿Cómo puede ser que se vea la esencia de Dios? El conocimiento natural del hombre, que cuando le es proporcionado es el de las cosas materiales o de sus esencias más propiamente, se realiza por especies o por semejanzas que están en el intelecto. O sea, en la inteligencia humana posible no está la esencia particular de cada cosa, así como es en su realidad particular, sino que está la especie o semejanza de ella, que es la misma esencia pero de una manera superior o más universal o más espiritualizada. Esa misma esencia que existe en la mente humana está realizada de una manera particular cuando tiene una materia, cuando está participada en la materia. Ahora, esa participación no se realiza directamente y solamente en el ser desde el entendimiento humano, sino que se realiza desde el entendimiento divino. De otra manera, las cosas no existirían si el hombre no las conociera. Las cosas existen aunque el hombre no las conozca. Eso lo sabemos haciendo razonamientos indirectos. Si las cosas existen aunque el hombre no las conozca, es porque participan de un modo de ser, de esa esencia superior que está en la mente de Dios. Ahora, cuando el intelecto entonces conoce las cosas particulares como son, no se identifica con la esencia particular, así como está unida con la materia, sino que se identifica con la especie de esa esencia, así como está separada de la materia. Eso es lo que hace la abstracción. Así como está separada de la materia. En el caso de Dios esto no es posible. No es posible ver a Dios a través de una semejanza o de una especie. ¿Por qué? Porque la especie representa la cosa, pero no totalmente como es. Por ejemplo, la especie de las cosas materiales, como está en el entendimiento posible, representa estas cosas materiales, pero no totalmente como son. Porque como son, esas cosas, fuera del intelecto, están unidas con una materia particular. Y por lo tanto, esas esencias están particularizadas. El entendimiento humano no conoce cada cosa en particular directamente. Conoce la especie de manera universal. Ahora, este modo de conocimiento no es suficiente para conocer la esencia de Dios.
Porque la esencia de Dios es particular, no por la materia, sino porque es única. Es decir, por plenitud y no por defecto. Porque la esencia de Dios realiza toda la perfección del ser. En cambio, la esencia de la cosa material, así como existe en la cosa, no realiza no solo toda la plenitud del ser, sino ni siquiera la plenitud de la misma esencia. Siempre es deficiente respecto a la esencia. Por eso la materia es principio de limitación. Hay que decir que para la visión, tanto sensible como intelectual, se requieren dos elementos. Esto es, la virtud visiva y la unión de la cosa vista con la vista. Pues no se da la visión en acto, sino porque la cosa vista de algún modo está en aquel que ve. La visión, el acto de ver, es una unión. Por eso Aristóteles decía que el sensible en acto es el sentido en acto. Y en las cosas corporales aparece que la cosa vista no puede estar en el vidente por su esencia, sino solamente por su semejanza. Como la semejanza de la piedra está en el ojo, por el cual se hace la visión, en acto, pero no está la misma sustancia de la piedra. Si pues fuese una y la misma la cosa, que fuese principio de la virtud visiva, y aquella que fuese la cosa vista, sería necesario que el vidente tuviera de esa cosa, sea la virtud visiva, sea la forma por la cual viese. O sea, en la vista hay un conocimiento muy imperfecto, ni siquiera se da aquello que existe en el orden intelectual. La cosa misma no está en la vista, no está la substancia. Hay una semejanza de la piedra que no es la semejanza de la substancia, ni siquiera, o de la esencia, sino que es la semejanza de los accidentes. O sea, son los accidentes mismos. Son los accidentes mismos, aunque no totalmente como están en la cosa. Por eso uno puede ver mejor o peor. Si no, veríamos siempre de la misma manera. Si fueran los mismos accidentes que están en la cosa, que están a su vez en la vista, veríamos siempre igual. Pero no, vemos más o menos, según que estamos más lejos, más cerca, etcétera, según que el ojo está mejor o está peor. Entonces, eso sucede porque en acto, en la vista, no está totalmente el accidente de la cosa, sino que está parcialmente el accidente de la cosa material, que es la cualidad sensible. Esa cualidad sensible, por un lado, es accidente de la cosa, por otro lado, es accidente de la vista. En cuanto es subjetivo, es accidente de la vista. En cuanto es objetivo, es accidente de la cosa. ¿Eso qué significa? Que las cosas, en cierta manera, cobran ciertos accidentes cuando son vistas, aunque otros accidentes más aún,
el fundamento objetivo de esos mismos accidentes está siempre en la cosa aunque no se vea. Por ejemplo, es verdad que el color blanco no está sino cuando está el ojo viendo o la potencia visiva viendo, pero también es verdad que las cosas tienen algo que no cambia, aunque se vean o no se vean por parte de los animales o del hombre. Las cualidades físicas que están en la base de la cualidad sensible en acto permanecen, aunque esta cualidad no esté en acto, sino solamente en potencia. Si no hay ciertas sustancias en la pared que hacen que la veamos blanca, no se ve blanca, se ve de otro color. Y esas no cambian, aunque venga un perro y las vea, venga un hombre y las vea, venga otra persona distinta y las vea. Lo que cambia, o mejor, lo que se actualiza es el color en acto. Y se actualiza siempre de una manera particular, porque el sentido es una potencia particular, que alcanza cualidades particulares. Muy bien, vamos a hacer una interrupción y después seguimos.